Muy bien, muy buenas noches a los participantes de esta maestría. Quien les habla, Crispín Ticona, gracias a la invitación que hemos tenido los que administran este programa. Vamos a compartir experiencias con ustedes en este módulo denominado Políticas de Formación Docente, ¿no? En Educación Superior. Desde la anterior sesión hemos dado mucha importancia a lo que es el rol del maestro, cómo nosotros trabajamos en los diferentes niveles y modalidades en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Entonces, vamos a compartir algunas experiencias, algunas diapositivas que nos permitan reflexionar más que todo sobre la importancia que tenemos nosotros como maestros, ¿no? Y en las dos últimas sesiones vamos a hablar de políticas netamente de formación, tanto en Bolivia como en América Latina. Y vamos a finalizar lo que vamos a comprender por acreditación, ¿no? Y eso, con eso estaríamos cerrando este módulo, ¿no? A ver, quisiera también conocerlos, escucharles para que también tengan una referencia, los participantes en qué nivel, modalidad trabajan. Por favor, rapidito su nombre y en qué nivel trabajan, por favor. Adelante, a ver, ¿con quién empezamos? Buenas noches. Adelante, se escucha. Sí, buenas noches, Lice. Mi nombre es Silvio Alfredo Lizarazu Vargas. Yo soy maestro de profesión y regento la materia de ciencias sociales del nivel secundario. Un gusto, qué bueno. Otro participante, Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Telma bueno, Martínez, de profesión licenciada en Contaduría Pública. mm, qué bien, Actualmente no doy docencia. muy bien, un gusto, un gusto. Igualmente. ¿Algún otro participante, por favor? Para tener una referencia, estoy viendo que no simplemente estamos maestros, también estamos profesionales de otras áreas. Es muy interesante conocer eso, ¿no? Para también referirnos en algún momento a esos aspectos. Si hubiera alguien más, para luego empezar. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a cerrar la cámara para tener una explicación y si nos concentremos en las presentaciones, por favor. Eh, Debemos indicar que el rol que cumplimos como docentes, como maestros, es tan importante y por ello que en la primera sesión habíamos dado importancia a lo que tiene que ver con didáctica, o sea, cuál nuestro rol en la aplicación de estrategias, de métodos, de técnicas, ¿no? En los diferentes niveles y modalidades. Se presentaba la compañera que trabajaba no como maestra, sino tiene otra profesión y seguramente ha tenido la oportunidad de escuchar, de comprender, de conocer este nuevo modelo. Por eso que, como estamos en un modelo sociocomunitario productivo, vamos a direccionar a ese fin, ¿no? De conocer, de profundizar cómo nosotros debemos trabajar en nuestro desempeño profesional, ¿no? Entonces, eh, un docente es un estudiante eterno, no hay finitud en el proceso, aprendizaje y enseñanza. Y la didáctica del aula es un sistema complejo, inmerso en múltiples factores propios de los actores, ¿no? Alguien decía con mucha razón, un maestro es un estudiante que aprende. Entonces nosotros, cada experiencia que trabajamos, que venimos desarrollando,
de verdad que es un aprendizaje, ¿no? Somos seres inacabados. Algún autor lo decía con mucha razón, ¿no? Somos incompletos. Y esta incompletud nos invita a seguir aprendiendo de cada experiencia, ¿no? Entonces, por eso es que queremos empezar con ese hermoso planteamiento que lo dice de esta forma. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de, como maestros, como docentes, eh, que trabajamos con estrategias, con métodos, con técnicas, por ejemplo, tenemos que ver con lo que tiene que ver el contenido, por ejemplo, ¿no? Que podemos entenderlo como información intelectual, ¿no? Un contenido de la experiencia con el cual aprende el estudiante. O sea, nosotros somos mediadores, ¿no? Tenemos que tener la capacidad, la habilidad de conocer al estudiante, a nuestros estudiantes y poder ser mediador en el aprendizaje de estos contenidos, ¿no? En los diferentes niveles, llámese primaria, secundaria, en la formación técnica tecnológica. Creo que nuestro rol debe estar encarado a eso, ¿no? Cómo nosotros facilitamos esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí es cierto que en el anterior modelo, en el tradicional, nosotros como maestros, como docentes formadores, solamente nos dedicábamos a pasar información, ¿no? Y ustedes seguramente conocen esa gráfica donde nosotros llenamos de información a través de un embudo a la cabeza del estudiante, ¿no? Eso ya pasó de moda, ¿no? Hoy tenemos que, enmarcado siempre este nuevo modelo, hacer que los estudiantes sean sujetos de esta educación. Por eso que decimos en la experiencia con el cual aprende el estudiante, o sea, cómo nosotros aplicamos estrategias. Por otra parte, vamos a tomar en cuenta la reflexión o valoración sobre las relaciones humanas, ¿no? Los estudiantes, nosotros como docentes, nos desempeñamos en un grupo, ¿no? En una mini sociedad que son un curso, un grupo de estudiantes que por medio de la interacción, por medio de lo que interactúan entre estudiantes, con el maestro, con las autoridades y en sí con la comunidad, aprenden, ¿no? O sea, que no simplemente los estudiantes están alejados de una realidad tan próxima que es su comunidad, que es su barrio, ¿no? Que es su ciudad. Entonces, por eso que permanentemente nosotros debemos reflexionar indicando los contenidos que estamos haciendo que los estudiantes aprendan, les sirve de verdad para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar su situación de vida, ¿no? Que les permita desarrollarse, que les permita crecer. Entonces, son situaciones que el maestro debe preguntarse. Y por supuesto que esto se da en una institución, en la familia y a través de tareas, ¿no? Otro aspecto importante, cómo nosotros hacemos las fundamentaciones teóricas, ¿no? Entonces, hablamos en primer lugar, por ejemplo, de una fundamentación filosófica, donde nos dice que es un proceso de interacción de saberes, ¿no? Tiene un carácter sistémico de la realidad objetiva. Además, demostrado en el carácter sintético del pensamiento abstracto como reflejo de esta realidad. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos nosotros hacer que en el futuro los estudiantes tengan una visión de vida, podríamos decir, ¿no? Por eso que es un pensamiento abstracto. Sí es cierto que no se ve en la inmediatez, pero los vamos a preparar para el futuro, para encarar, no simplemente el futuro, ¿no? Más que el futuro, yo diría el presente, ¿no? Otra fundamentación psicológica, por ejemplo, ¿no? Nos dice por la sistematicidad del trabajo del cerebro y las funciones psíquicas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en esta parte, vale la pena recalcar que se está dando mucha importancia a la neurodidáctica, ¿no? Neurociencias, que muchos autores están trabajando en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta revolución tecnológica, con esta revolución científica, por ejemplo, se está viendo que no hemos dado importancia
a lo que ocurre, o sea, cómo aprenden nuestros estudiantes. Entonces, creo que es una tarea nuestra de poder un poquito indagar también qué es la neurodidáctica, cómo trabaja, cómo se comporta ese cerebro de nuestros estudiantes a la hora de adquirir aprendizajes. Por ejemplo, uno de los aspectos tenía que ver cómo despertar el interés. Y nosotros recordamos fácilmente, por ejemplo, cuando éramos niños, estudiantes, algo que nos llamaba la atención o alguna maestra que era muy buena, hasta ahora seguramente ustedes nunca lo olvidan, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso nosotros como docentes, como formador de formadores, creo que tendríamos que trabajar esa parte importante. O sea, cómo hacer que el estudiante despierte el interés por un contenido que estamos desarrollando, ¿no? A eso nos vamos a servir por la cuestión psicológica, al comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que hablar ya de la interdisciplinariedad. Por ejemplo, hoy nuestro currículum está organizado en campos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por decir un ejemplo, el de vida, tierra y territorio, cuando hablamos de sus áreas de conocimientos de este campo, vamos a trabajar una interdisciplinariedad. Entonces, nosotros vamos a comprender cómo la relación de cada disciplina con el objeto y entre ellos. ¿A qué se refiere esto? O sea, cuando empezamos a trabajar en un determinado campo o en un determinado eje, vamos a no simplemente limitarnos a hacer lo que, por ejemplo, con matemática, ¿no? O con lenguaje, o con artes plásticas. Por eso hoy el nuevo modelo, no, ya no es nuevo, ¿no? En este modelo, mejor dicho, hablando con más pertinencia, tiene que verse no simplemente esa atomización, o sea, no simplemente disciplinar, sino tendríamos que trabajar esta o sea, esa relación al interior, por ejemplo, si tomamos el campo de saber X, entonces esas áreas tendrían que trabajarse de una manera que al estudiante le permita comprender lo que estamos planteando como contenido, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto, a ver, haciendo un ejemplo de la vida diaria, por ejemplo, cuando vamos al mercado, no simplemente hacemos sumas de matemática, ¿no? Vamos, nos encontramos con algunos compañeros de trabajo, amigos, entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, relación, ¿no? Estamos viendo la habilidad de las vendedoras, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos llaman en la actualidad? Casi nos dicen, venga, que son habilosas para vender, por ejemplo. Entonces, mire, no simplemente vamos por cuestión separada. Por eso que hoy creo que los docentes, los maestros, debemos dar esa importancia a esta parte, ¿no? Que en la realidad se presenta como un todo, ¿no? Como una situación compleja, ¿no? Por eso algún autor habla sobre complejidad, no por lo difícil, sino por estas cuestiones que a veces no son comprendidas, ¿no? Y cuando se trabaja de una manera integral, holística, hay una mayor comprensión. Otro aspecto, nos dicen que la interrelación de cooperación y coordinación en el trabajo teórico. Por supuesto, ¿no? Si vamos a emprender o somos maestros de una determinada especialidad, no simplemente vamos a trabajar esa área, debemos, en los ejemplos, en las vivencias, como para que les facilitemos el aprendizaje de diferentes contenidos, debemos trabajar estos aspectos de cooperación y coordinación, ¿no? Entonces, creo que de esta forma podríamos articular diferentes aspectos relacionados a un determinado contenido, ¿no? Otro aspecto es la instancia que dota a la pedagogía de un método que coadyuva a un marco de investigación y análisis. Nosotros como docentes, como maestros, creo que a diario enfrentamos situaciones que a veces no está al alcance de poder solucionar, ¿no? Hoy sabemos que los jóvenes estudiantes, los niños, son tan rebeldes, ¿no? Hay normas que a veces nos impiden inclusive alzarle la voz, ¿no?
hay muchas quejas, ¿no? Escuchamos por las noticias que tal maestro está siendo sancionado por castigar, por sancionar. Entonces, miren, a veces estas cuestiones no son tomadas en cuenta por los directivos, por los padres de familia, ¿no? Y en un momento decían, en la actualidad hay más normas, mucho más normas que tienen la intención de que se protejan los derechos, pero sin embargo, en vez de proteger los derechos, están criando a nuestros estudiantes a ser más rebeldes, más malos, que faltan el respeto a los maestros, a sus propias madres. Entonces, nosotros como maestros creo que a partir de la experiencia que tengamos y con la reflexión que podamos darlo, tendríamos que trabajar esta parte apoyado en diferentes métodos desde nuestras especialidades, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, nos dice que es una estrategia didáctica que prepara al estudiante para realizar transferencias de contenido, o sea, lo que anteriormente recalcábamos, ¿no? O sea, cómo los contenidos que están aprendiendo nuestros estudiantes va a permitir mejorar aspectos de su desarrollo, de su crecimiento, ¿no? A esto, por ejemplo, la autora que trabaja didáctica no parametral, Estela Quintar, ¿no? Nos invita a plantearnos algunas preguntas y entre ellas decía, por ejemplo, cómo lo que estoy enseñando le interesa al estudiante, o sea, cómo saber, ¿no? Entonces, cómo esos contenidos le está permitiendo crecer o le está dando para enfrentar problemáticas de su diario vivir, ¿no? De sus condiciones de vida que los estudiantes seguramente pueden tener. O son contenidos como, a ver, quien les habla, ya estamos por los 34 años de servicio, así que hemos pasado una gran experiencia en un modelo de del Código de Educación, la reforma 1565 y la actual, así que voy a hacer esa relación para que también podamos apoyarnos en esta vivencia, ¿no? En esto, por ejemplo, antes había contenidos que casi nada o poco se conocía. Por ejemplo, yo aprendí a leer y escribir con Alma de Niño, un libro, no sé si alguien escuchó alguna vez este libro de lectura, ¿no? Y cuando no llegamos, y nunca olvido eso, cuando llegamos a la letra F, ¿no? Para aprender la sílaba pa, fe, fi, fo, fu, en el libro estaba un faro. Y yo jamás, pues, imaginé que era faro. Para mí, he visto faro tipo torre o en el libro lo ve así. O sea, una cuestión muy descontextualizada que a veces no son tan pertinentes trabajar. Entonces nosotros, como docentes, como maestros, tendríamos que también ver estrategias que le interesen a los estudiantes, ¿no? Que comprendan. Y esa es nuestra tarea como maestros. Por eso que esta parte, cuando decimos didáctica, nuestro rol, debemos ser capaces de seleccionar estrategias que nos permitan hacer que los estudiantes comprendan, aprendan los contenidos, ¿no? Que estamos nosotros mediando, o sea, somos mediadores, hacemos que ese contenido vayan adquiriendo los estudiantes para que en el futuro eso los pueda ayudar en el crecimiento, en el desarrollo, en la comprensión de esta vida que cada vez se hace más difícil. Por otra parte, también un poquito reforzando con otros autores, podemos decir que esta interdisciplinariedad es un proceso que garantiza la integración de las asignaturas, ¿no? Lo que decíamos rato antes, entonces no tendrían que estar tan aisladas, no solamente dedicarnos a un solo aspecto, sino también lo que se hace, ¿no? Al inicio, cuando hacemos nuestra programación, ver esa relación horizontal y vertical, ¿no? Entonces, en un mismo año, qué sé yo, cuarto año, ¿qué van a llevar en las otras asignaturas? O sea, ¿cómo yo puedo apoyarme? ¿Cómo puedo trabajar? Por supuesto, a esta parte, seguramente hoy en el mismo modelo no estamos trabajando una planificación. Por ejemplo, sería súper, alguna vez habíamos sugerido que sea, por ejemplo, a través
de planteamiento de problemas, ¿no? O sea, cómo un problema podemos enfrentar a través del logro de contenidos, ¿no? O sea, una realidad que estamos viviendo en nuestra unidad, en nuestra ciudad o en el mundo, que se dé y tomar en cuenta eso. O sea, cómo los contenidos pueden ayudar a comprender cada problemática, ¿no? Entonces, a eso vamos a entender como interdisciplinaridad. Por otra parte, también nos dicen que es una condición didáctica que permite cumplir el principio de sistematicidad, entonces, de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las relaciones objetivas, ¿no? O sea que nosotros, cuando desarrollamos un contenido, tendría que ser aplicando ciertas cuestiones que nos permita llegar al objetivo, ¿no? A eso lo vamos a llamar una condición didáctica, ¿sí? Nosotros como educadores no tendríamos que tratar de hacer que sea forzado el aprendizaje de estos contenidos, sino más al contrario, que sea una cuestión que motive a los estudiantes, que sepan lo que van a aprender, están aprendiendo, les va a servir de mucho en el futuro o, mejor dicho, también en la actualidad, ¿no? Entonces, si llegamos a concienciar eso en los estudiantes, seguramente los aprendizajes serán mucho más pertinentes. Y también convendría describir un poco cuando esta interdisciplinariedad habla de principios científicos, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de teorías, por ejemplo, hablamos de que ya hay estudios que han realizado en las diferentes áreas, en los diferentes niveles, en los diferentes aspectos con relación a esos contenidos que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes, como maestros, tendríamos que tener la capacidad un poquito de que nuestros estudiantes también vayan ampliando con relación al tema que estamos desarrollando. Esa sería nuestra tarea de poder un poquito indagar y hacer que nuestros estudiantes, a través de una investigación, le demos, como ahora les vamos a dar a ustedes, para los próximos temas, lecturas seleccionadas, pertinentes, que nos permitan reflexionar sobre lo que estamos realizando, o sea, sobre el tema de formación, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, los planes de estudio y programas, ¿no? En los planes de estudio, por ejemplo, nosotros como maestros debemos conocer no simplemente de nuestra área, ¿no? Decíamos que debemos trabajar en una relación horizontal y vertical, porque se comete el error muchas veces que se van repitiendo, ¿no? En algún momento escuchaba en las SFEM, por ejemplo, si esa docente está llevando lo mismo que yo estoy llevando, ¿no? Ese reclamo justamente por lo que no se hace este tipo de análisis, ¿no? En los planes y programas que se tienen para los diferentes niveles y modalidades. Por eso que debemos nosotros, por lo menos al inicio de cada gestión, hacer ese análisis, ¿no? Tanto horizontal como vertical, ver sus objetivos, qué es lo que intenta que aprendan nuestros estudiantes para no estar con esa cuestión de la repetición. Entonces, podemos decir que debe existir esa relación intermaterias o interasignaturas, ¿no? En la actualidad, en el nuevo modelo sería como las áreas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esa relación de distintos conocimientos. Para llegar a esto sería bueno trabajar en una planificación que nos permita trabajar todos estos elementos, ¿ya? Pero algo importante, no siempre pueden considerarse conscientes. ¿A qué se refiere esto? O sea, no siempre cuando uno de educación física, por ejemplo, está llevando, qué sé yo, resistencia, por ejemplo, eh, no siempre va a decir, yo voy a aplicar matemática porque en un minuto tengo que dar no sé cuántos, hacer cuántos botes con pivot, no sé cómo se lo llama cuando hacemos los botes con el balón, ¿no ve? Qué sé yo, 100, por ejemplo. No, a veces se trabaja inconscientemente, ¿no? Entonces, no siempre son conscientes. Entonces, a eso vamos diciendo. O sea, no siempre son tan sistematizados, pero se deben trabajar
cosa que también nos permita desarrollar, ver, porque la realidad se presenta de esa forma, ¿no? O sea, no simplemente es pura educación física, ¿no? Hay relaciones, hay conteo, ¿no? Hay inclusive cuestiones de salud, por ejemplo, que tienen que ver con la preparación de educación física, ¿no? Entonces, que un auténtico sistema y por tanto una auténtica asimilación consciente es imposible si no se establecen relaciones de sucesión, es decir, interrelaciones entre las distintas asignaturas, ¿no? Entonces aquí lo va consolidando lo que decíamos, tenemos que trabajar, si no es de manera planificada, ¿no? O sea, yo no voy a poner también si soy de educación física que se hará los conteos tanto, ¿no? Pero sin embargo, desde la realidad, desde la experiencia, voy a tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con matemática, por ejemplo, ¿no? Acá profundiza un poquito cuando hablamos de relación de sucesión, vamos a comprender como interrelaciones entre las distintas asignaturas, ¿no? Ahí nos dice, por ejemplo, relaciones internas de las asignaturas, relaciones intermedias y relaciones cíclicas. Tendría que ver mucho con las planificaciones, por ejemplo, ¿no? Cada una de estas relaciones. Mucho hace cómo planifico mi sesión, ¿no? En la primera sesión habíamos hecho mucha repetición en el sentido de que el acto educativo es un acto intencionado, por lo tanto es un acto planificado, ¿no? Por eso que en los planes de desarrollo curricular que generalmente desarrollamos los maestros, tenemos planteados los objetivos, ¿no? Hoy en día, en este modelo, por ejemplo, están planteados los objetivos holísticos, ¿no? Con sus 4 dimensiones, y en su sucesión del desarrollo están las orientaciones metodológicas, que siempre van partiendo de una práctica, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿cómo nosotros podemos tomar en cuenta estas relaciones? Entonces, eso ya al criterio profesional de cada uno, desde las áreas que maneja, tendríamos que ir trabajando, ¿no? Aquí vamos a llamar relaciones intermedias, ¿no? O sea, mucho va a depender del tiempo, ¿no? Podemos tomar en cuenta las relaciones precedentes, las relaciones simultáneas y las relaciones posteriores. Entonces, cada uno de estos tenemos que ver cómo lo que estamos trabajando tiene que ver con el relacionamiento de contenidos, de estrategias, de métodos con otras áreas de aprendizaje. Cuando hablamos de relaciones intermedias o interasignaturas, vamos a hablar de relaciones de distintos conocimientos, ¿no? Ahí está el autor que lo trabaje estos aspectos. Si ustedes quieren profundizar, lo pueden realizar para que tengan una amplitud en el comprender este aspecto. Entonces, ¿a qué dice esto? Atendiendo a su generalización, puede tener 4 vínculos en este tipo de relaciones intermedias, ¿no? Las teorías, leyes y conceptos. O sea, en muchos casos, por ejemplo, en el aprendizaje puede tomarse estos aspectos en cuanto a la teoría, en cuanto a la ley, en cuanto a los conceptos. Por otra parte, los hechos científicos referentes al objeto de estudio, ¿no? O sea, cuando hacemos algún estudio, seguramente ya, o sea, nosotros no vamos a inventar, sino nosotros, como alguien decía, estamos en la época, en la era de la información, de la gestión de la información, del conocimiento. Entonces, como maestros debemos seleccionar las más pertinentes, ¿no? Que permitan crecer a los estudiantes en este caso. Otro aspecto, las operaciones de la actividad intelectual, ¿no? Tenemos que nosotros, como docentes de los diferentes niveles y modalidades, graduar. Y esto nosotros no nos vamos a inventar porque está prescrito en los planes y programas, ¿no? Y claramente nos dicen cuál es el objetivo, inclusive en muchos casos hay cuál es el producto, ¿no? Ahora veía así haciendo una rápida revisada a los nuevos diseños que se tienen en los diferentes niveles y modalidades. Inclusive hay capacidades que van a desarrollar, ¿no? Entonces, miren,
esto nosotros como docentes tendríamos que conocer esos elementos para saber cuán complejo o hasta qué parte llegamos en cuanto a la adquisición de esos contenidos que están prescritos en los planes y programas, ¿no? Sigamos entonces. Por lo tanto, dice, debe estar claro que las relaciones de distintos conocimientos no se reducen al sistema de conocimiento, ¿no? No simplemente es el conocer, sino incluye un sistema de hábitos, habilidades y capacidades que deben lograrse como resultado de un determinado plan, ¿no? O sea, no simplemente como en el pasado, como en mis mejores tiempos cuando aprendíamos, ¿qué era? Era la adquisición de conocimientos y las evaluaciones eran, ¿no? Netamente de respuestas, lo que decía el libro, ¿no? O sea, inclusive recuerdo muy bien, los de sociales nos hacían, por un término cambiaban las alternativas, ¿no? Si es cierto que se planteaba la pregunta y el inciso A, B, C eran cambiando inclusive el orden de los conceptos, ¿no? Entonces, hoy no, hoy creo que estamos ya en un tiempo donde, por eso dicen nuestros objetivos del SEP, ¿verdad? Del Sistema Educativo Plurinacional, son holísticos y nosotros entendemos holístico como un desarrollo integral de nuestros estudiantes de los diferentes niveles, ¿no? Entonces, es muy diferente, los tiempos han cambiado bastante. Sí es cierto que hay también un reclamo, ¿no? Y eso no podemos ocultar. Hoy los padres de familia, la misma sociedad dice que antes aprendía mucho mejor y hoy hay un aprendizaje o un conocimiento científico de las diferentes áreas muy pobre, ¿no? Si se podría llamar de esa forma. Eso es también un reclamo que habría que trabajar, ¿no? En ningún momento creo que debemos nosotros alejarnos de los adelantos que está ocurriendo en el mundo. Creo que nosotros como docentes debemos poner mucho énfasis en lo que la ciencia va descubriendo. No podemos alejarnos sobre texto de descolonizar, ¿no? No creo que en un momento o no ha habido un autor que haya dicho que descolonizar es alejarnos de esta realidad científica que avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Y nosotros como maestros eso debemos tener muy en cuenta. Eh, entonces, esta relación de los distintos conocimientos tendrá que ver con la articulación entre cada asignatura del ciclo. Por ejemplo, acá nos da un ejemplo, ¿no? Identificar relaciones que conduzcan a la comprensión de un panorama único. O sea que hacer que, decíamos, en los campos, estos saberes y conocimientos a través de los contenidos los permita comprender mejor a los estudiantes, ¿no? Ya sea en experimentación, ya sea en geografía, que nos permitan entender mejor lo que están aprendiendo y cómo eso se relaciona con la vivencia, con la realidad. Lo que queremos es eso, ¿no? Que los contenidos que vayan a adquirir, los conocimientos que vayan a adquirir nuestros estudiantes, sepan cómo se relacionan con esa realidad, ¿no? Cómo ayuda a comprender mejor. Por eso, en la última parte, en el cuadrito acá, en la parte azul, dice, a través de ejemplos, problemas, ejercicios que demanden la necesidad de estudiar. Aquí hace énfasis nuevamente, o sea, ¿cómo motivamos? O sea, ¿cómo hacer ver esa necesidad de que lo que están avanzando es importante? ¿Verdad? Entonces recalca esa parte y nosotros como maestros debemos tomar muy en cuenta. En esta parte queremos ver algunos aspectos que tienen que ver ya en forma ya más operativa, ¿no? La relación de los distintos conocimientos con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, común, vamos a decir, en el área de conocimiento, o sea, hoy trabajamos, por ejemplo, los campos, ¿no? Y específico en cada una de las asignaturas. Entonces, tendría que ver esa relación, profundizando
el contenido específico, pero también ampliando a otras áreas, a otras asignaturas, si hablamos de los campos, a otras áreas de aprendizaje que permitan también reforzar ese conocimiento de ese determinado contenido, ¿no? Y no simplemente muy disciplinario. Entonces, se pretende que el currículo, a partir del enfoque interdisciplinariedad, operativizar el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, ¿no? Lo que decíamos rato antes. A eso queremos llegar, ¿no? Que nos permita hacer que el estudiante vaya desarrollando, vaya adquiriendo mayor conocimiento, ¿no? De forma más integral, ¿no? Más holística, que le permita tener una comprensión de tanto de la realidad como del contenido, ¿no? Otro, habilidades relacionadas con el planteamiento y consecución de metas personales, ¿no? O sea, si vamos a comprender lo que nosotros como maestros estamos planteando en el objetivo, por supuesto que nuestros estudiantes van a sentir esa necesidad de aprender, ¿no? De saber el por qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da diferentes experimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y cómo puede perjudicar, ¿no? También en los últimos años sí es cierto que ha habido mucho adelanto en la ciencia, por ejemplo, pero también nos preguntamos, mira, ese adelanto de la ciencia, ¿cómo lo está dejando nuestro planeta? ¿No? ¿Está mejor que hace muchos años? Por ahí decía, ¿no? Sin ciencia, hace mucho, sin adelanto científico, estuvimos mejor, ¿no? No sé si por ahí también se comenta que en la época de nuestros ancestros, del imperio incaico, aymara, se tenían formas de vida que no maltrataba tanto a la madre tierra, ¿no? Eso es también para una discusión que nosotros como maestros debemos orientar a los estudiantes, ¿no? A hacer un uso racional de todo lo que necesitamos de forma racional y no lo que nos han vuelto los capitalistas, ¿no? Simples consumidores, o sea, y vemos, ¿no? En nuestro alrededor tenemos objetos a veces que no eran tan necesarios, pero lo hemos adquirido, ¿no? Y para eso las redes sociales, la televisión, nos hace ver como si fuese algo imprescindible cada cuestión que van sacando, ¿no? En los mismos celulares, por ejemplo, ¿no? Cada, cada LG nuevo que sale, caramba, nuestros hijos quieren, se desesperan por tener eso. Entonces, mire, con esa intención nació el cine, ¿no? Con la intención de convencer, de hacer que se vea como algo importante, ¿no? Entonces, nosotros como maestros tendríamos que orientar de una forma bien crítica si es bueno comprar todo lo que a veces observamos o cómo nosotros podemos hacer que lo que simplemente necesitamos podemos adquirir, ¿no? Entonces, es una de las tareas que como maestros tenemos que ir trabajando. Otro aspecto, habilidades relativas a la comprensión y búsqueda de información. Hoy creo que con mucho cariño le dicen a Google San Google, ¿no? O sea, donde hay todo. Y ahora peor, creo, las inteligencias, ¿no? Artificiales, donde le preguntamos, qué sé yo, redacción de una carta o una pregunta, ¿no? Científica, ese rato nos responde. O resumen de una obra, o resumen de un autor que ha trabajado un libro sobre neurodidáctica, por ejemplo, nos dan al momento, ¿no? Pero también eso habrá que tomar con mucha cautela, ¿no? O sea, si le estamos exigiendo todo a las nuevas tecnologías, a esta inteligencia artificial que haga, seguramente que está bien, pero más allá, en la cuestión bien crítica, por ejemplo, o sea, si haciendo ejercicios desarrollamos los músculos, de la misma forma, si no dejamos trabajar a los neuronas de nuestro cerebro, creo que no vamos a desarrollar, ¿no? A veces las intenciones de los capitalistas son tan, tan soterradas, tan ocultadas, que nosotros no llegamos a comprender
esa facilidad que nos dan, pero sin embargo hay otros objetivos, ¿no? Sigue siendo consumidores, seguimos siendo algo que nos dan ya listo, por eso que es fácil de adquirir y nos apoyamos en eso. ¿Y pero qué es el desarrollo de nuestra creatividad, ¿no? ¿Cómo está nuestra inteligencia? Le estamos dando motivos para que trabaje, para que desarrollemos, porque si no estamos realizando ejercicios para con nuestro cerebro, para con nuestra neuro, neurodidáctica como maestros, creo que no vamos a tener también la capacidad de crear nuevas cosas. Entonces, eso también es para una reflexión profunda, ¿no? Otro, habilidades relativas a la comunicación y a la comprensión de los demás. Creo que esta parte, nosotros como sujetos sociales, trabajamos con grupos humanos que debemos ser el modelo en la forma de cómo comunicarnos. ¿No? Ustedes saben que hoy se da mucha importancia, inclusive más a la comunicación no verbal. O sea, nosotros podemos estar diciendo palabras, pero sin embargo, nuestra forma de estar, de pararnos, de nuestra expresión facial, ¿no? De nuestras mímicas, pueden decir lo contrario. Entonces, nosotros como docentes, cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes, creo que tendríamos que dar, si no es un modelo muy perfecto, por lo menos decir el saludo, la forma de cómo sentarse, y creo que los estudiantes copian mucho eso, ¿no? Y una de esas pruebas es claramente cuando se tiene el maestro de primaria de primer año, ¿no? Yo creo que esos maestros debían ser muchos maestros de los estudiantes que conocemos por la experiencia, han salido muy buenos profesionales, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque han empezado con una maestra exigente, una maestra que era modelo, tanto en la escritura, en la caligrafía, y es pues de verdad el espejo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ser autoridad también, director, entonces teníamos, por ejemplo, yo tenía 8 maestros de primaria del primer año, ¿no? Y eran tan diferentes y ahí reflexionaba, ¿no? Cómo, mire, se va, se va sellando el futuro de un estudiante. Por eso que es tan importante nuestro rol como docente, que debemos trabajar estos aspectos que parecieran ser desapercibidos, pero sin embargo, por el rol que cumplimos, creo que es tan importante, ¿no? Y otro aspecto, habilidades relacionadas con el planteamiento y solución de problemas. Sería importante, rato antes decía, trabajar a través de una planificación de problemáticas que ocurren en nuestro alrededor, en nuestra vida real, en nuestro diario vivir, ¿no? Y eso seguramente podría involucrar diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de contenidos. ¿No? Un problema, a ver, así a la rápida, ¿no? Creo que está en todas partes la basura. Entonces, mire cómo a partir de la basura nosotros podemos crear hábitos, podemos conocer más, podemos saber qué cantidad, ¿no? Cuáles enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al estudiante, a los jóvenes les van a interesar porque es un problema de la vida real, ¿no? Entonces, ahora hay que buscar estas formas de estrategia, de métodos para ir trabajando en los procesos de enseñanza-aprendizaje y aquellos que trabajan en educación superior en los procesos de formación profesional. Por nuestra parte, también es importante, a partir de este enfoque, trabajar lo que se operativiza el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, ¿no? Otro, habilidades generales de carácter intelectual. Rato antes ya hacíamos referencia a eso, ¿no? Otro, habilidades específicas, ¿no? Análisis literario, interpretación de gráficos de tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la especialidad que cada uno tenemos del área que estamos trabajando, ir dando énfasis a estos aspectos que permiten crecer a los estudiantes, porque nosotros debemos, lo que debe importarnos es cómo mi estudiante está creciendo día a día a medida que va avanzando
de año, de trimestre, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo vemos. Todos los días estamos con nuestros estudiantes y de verdad que es una alegría cuando nuestros estudiantes van mejorando, ¿no? Van aprendiendo y van cambiando de conducta. Lo que creo que el fin del maestro es que el estudiante cambie de conducta de una manera positiva, ¿no? Que sea más respetuoso, que respete a los demás, que comprenda, ¿no? Que tenga buenos modales, de una actitud que sea digna de nombrar, pero creo que también es nuestra responsabilidad hacer que esto llegue a los estudiantes con nuestro comportamiento, ¿no? Con nuestra actitud como maestros. Algo que debe quedar claro, ¿no? Por eso lo he puesto aclaraciones. El modelo de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario o globalizador, porque trabaja al interior de las asignaturas, de las áreas, no proponer conocimientos adicionales. O sea, no quiere decir que por lo que voy a trabajar bajo este enfoque, voy a, qué sé yo, si soy de educación física, no voy a llevar aparte sumas, no, nada que ver. No, no son ajustes complementarios, sino es establecer relaciones y conexiones de los contenidos, ¿no? O sea, ir trabajando aspectos que complementan a la comprensión del contenido específico que nosotros estamos llevando. Que quede eso claro para que no sea como yo, ¿por qué tengo que trabajar de matemáticas o de artes, etcétera? ¿No? Sino que sea una cuestión que complemente. Por supuesto, dice, ¿no? El desafío para el conjunto de docentes y la propia institución educativa. Entonces, muchos seguramente son directivos. Entonces, ¿qué trabajan? Identificar los modos de abordaje de la realidad en cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo enfrentar para trabajar con este enfoque interdisciplinario. Conocer los saberes de las otras disciplinas, lo que decía rato antes, ¿no? O sea, tener conocimiento a través de ese análisis horizontal, cuando vamos a hablar del mismo nivel en las asignaturas, qué contenido están llevando, ¿no? Muchas veces ignoramos y, qué sé yo, hablamos de aspectos, qué sé yo, de los cursos muy inferiores o muy superiores. Entonces, creo que poco o nada le va a servir al estudiante en su relación con los aprendizajes en las demás áreas, ¿no? Otro, conocimiento de las esencias propias de cada una de las asignaturas como política de enriquecimiento colectivo, ¿no? Decíamos que nosotros, si vamos a tomar ejemplos, si vamos a apoyarnos en lo que llevaban en ciencias naturales, por ejemplo, o en sociales, por supuesto, vamos a ayudar a que en las otras asignaturas, mientras estemos desarrollando nuestro contenido específico, podemos coadyuvar, ¿no? Tal vez podría ser, qué sé yo, si hablamos de los ríos, por ejemplo, soy de música, estoy enseñando los ríos, por ejemplo, puedo apoyarme en estos contenidos y fortalecer lo que los estudiantes tendrían que comprender, ¿no? Entonces, por eso que este enfoque trabaja ese aspecto. Otro aspecto nos dice superar la dificultad de la comunicación, no solo en el sistema de conceptos de la escritura, sino en el alcance de lo que les dé a los diferentes temas. Entonces, comprender que no simplemente los conceptos de cada asignatura son netamente para trabajarlas en una determinada área, en un determinado contenido, sino que nosotros también, bajo este enfoque, podemos ir fortaleciendo, ¿no?, esos elementos, pero siempre y cuando conozcamos, ¿no? Por eso es tan importante esta relación horizontal y vertical para saber qué están avanzando en las otras áreas. Ahora vamos a entrar un poquito a una parte más reflexiva cuando vamos a hablar de la didáctica crítica desde la transdisciplinaridad. Si el otro era al interior, la inter era al interior de cada campo, utilizando el ejemplo de campo y saber, hoy vamos a salir, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, apoyado en ese ejemplo, sería que nosotros vamos a trabajar entre campos y saberes. Por eso aquí empezamos también con
bonito mensaje de Albert Einstein que nos dice la mente intuitiva es un regalo y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad en la que se honra al sirviente, se ha olvidado el regalo. A ver, para reflexionar ustedes, les invito a que vayan compartiendo con sus colegas, con sus estudiantes, para que a veces de la parte más importante nos olvidamos, ¿no? Entonces, partimos indicando de que nosotros como maestros trabajamos con sujetos, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de comunidades. En mi nuevo modelo se habla bastante de comunidad, ¿no? Entonces, comunidad, vamos a comprender como sujetos que se apoyan, ¿no? En una comunidad, si los que tuvieron la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en área dispersa, ¿cómo es una comunidad? Es una comunidad tan diversificada, ¿no? Hay señores que tienen, qué sé yo, a ver, muchos terrenos, otros viven en familias grandes, otros son solos. Entonces, nuestra escuela, nuestro grupo, tendríamos que verlo como una comunidad, ¿no? Con sus diferentes, qué sé yo, potencialidades, flaquezas de sus sujetos, ¿no? Y cómo trabajar con eso, porque todos trabajamos con grupos humanos, ¿no? Los que trabajan en educación superior igual, ¿no? Hay jóvenes que vienen de lugares muy alejados, ¿no? Que viven solo, otros trabajan, por ejemplo. Entonces, para nosotros esto vamos a comprender como una comunidad que nos permita comprender esa diversidad. Por eso que es tan importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, que nosotros somos docentes, somos maestros de esta comunidad de sujetos, ¿no? Y ustedes mismos comprenderán y seguramente saben más que yo que cuando hacemos, digamos, dibujen a su papá. Hay estudiantes que dibujan muy bien, ¿no? Y hay estudiantes que no pueden. ¿Y cómo se apoyan, no? Es lo lindo de los niños, es eso. O sea, en los primeros, segundo años de escolaridad, se van colaborando, ¿no? Se dice, yo tengo color, dibujámoslos, yo te voy a prestar color, ¿no? Es que a veces este sistema mismo, nosotros como maestros decimos, no, prohibido prestarse cada uno con su material, ¿no? Entonces, miren, en la escuela muchas veces lo que en la familia, en su comunidad han aprendido, la escuela eso lo malinterpreta, ¿no? Entonces, es importante comprender que trabajamos con una comunidad que está conformado por sujetos que se apoyan, ¿no? Esta comunidad, por supuesto, en el caso nuestro, nuestros estudiantes, es muy dinámico, multifacético, complejo. Complejo vamos a entender no como difícil, sino como una cuestión de esa diversidad, ¿no? De situaciones que ocurren. ¿Mm? Muchas veces nuestros estudiantes llegan retrasados, pero nosotros no lo entendemos, ¿no? Muchas veces los regañamos, por ejemplo, pero sin embargo, estos estudiantes habían tenido alguna desgracia en casa o viven solos, ¿no? A veces es difícil comprender esta complejidad de los sujetos, ¿no? Por eso que es tarea nuestra indagar un poco, conocer cuáles son sus realidades, los estudiantes, para justamente hacer y aplicar estrategias pertinentes que nos permitan motivarlos, animarlos. Seguramente los estudiantes, los jóvenes vienen a las sesiones que nosotros dictamos, pues motivados para aprender, para seguramente en algún momento dijeron, yo también quiero ser profesional como mi docente, como mi maestro, ¿no? Entonces, a eso, a esa motivación, fortalecer nosotros a través de técnicas, de dinámicas que muchos son muy habilosos y eso de verdad que motiva a los estudiantes, ¿no? Eh, por eso, dice, en cuyo encuentro el hecho educativo, los elementos del acto educativo van más allá del simple contenido desarrollado, ¿no? Entonces aquí va confirmando lo que les decía al inicio, que no simplemente es el adquirir los contenidos, sino esta cuestión trasciende, va más allá en el interactuar, en el relacionamiento, ¿no? En el comprender ese lenguaje no verbal que para muchos a veces pasa desapercibido, ¿no? Más nos interesamos en el logro de un contenido, en el avance. Esto también tiene
su causa, no sé quién nos pide el avance. A veces son nuestros directores, ¿no? Los directores les interesa. ¿Por qué? Porque desde más arriba también le piden eso, ¿no? Esa parte creo que hay que seguir trabajando porque queremos que nuestros niños sean el centro de interés del proceso educativo y muchas autoridades esto no están comprendiendo, ¿no? Entonces creo que somos nosotros ser la minoría creativa de indicar a nuestras autoridades que podemos trabajar de esta forma y tener pues nuevas formas de encarar nuestro desempeño profesional. Por lo que la didáctica adquiere connotaciones más sociales que individuales, ¿no? Aquí se va fortaleciendo lo que decíamos, no trabajamos en forma individual, sino trabajamos en una relación con un grupo de estudiantes, ¿no? Otro, representa un proceso complejo y transdisciplinar, ¿no? Las realidades con las que se enfrentan nuestros estudiantes después de aprender un determinado contenido, la realidad a la que se enfrenta es de una manera global, ¿no? O sea, es un mundo que tiene que enfrentar. Entonces, cómo lo que han aprendido les permite comprender mejor. Por eso que las experiencias de aprendizaje tendrían que ser a partir de realidades que viven nuestros estudiantes. Todo sujeto es didáctico, ¿no? O sea que todo sujeto tiene su forma de encarar, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo con los albañiles. Tienen sus formas de trabajar, ¿no? Su forma de preparar su material, su yeso. Es muy diferente el preparado para el reboque con cemento, ¿no? Entonces, mire cómo cada profesión, cada profesional, cada individuo tiene su didáctica. Entonces, más nosotros como maestros tenemos nuestras potencialidades, ¿no? Yo tenía un colega, por ejemplo, que enseñaba fácilmente contenidos a través de las adivinanzas, ¿no? Y sus estudiantes nunca se olvidan, le decían, ¿dónde está el profe Imasmari, por ejemplo, ¿no? Y de verdad que hemos aprendido bastante para también un poco tratar de imitar esa didáctica que era tan linda y envidiable, ¿no? Porque a través de adivinanza todos los estudiantes sabían, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se fundó Bolivia, todo a través de adivinanza y era muy bonito. Y eso a los estudiantes les gusta, a los de nivel primario y secundario, ¿no? Y fácilmente podemos adecuar seguramente para el nivel superior también, ¿no? Que estas didácticas, como todo profesional, podemos nosotros reinventarlas, adecuarlas de forma más pertinente, de acuerdo a la especialidad, al proceso formativo que estamos desarrollando. Un problema se hace solución y una solución un problema, ¿no? Esto también tiene que ver mucho cuando trabajamos a través de problemas, eh, encaramos en el grupo y se encuentra una solución, ¿no? Y esa solución también abre pues una oportunidad a nuevas indagaciones, ¿no? O sea, va más allá. Por eso que la espiral del conocimiento va generalmente de lo conocido a lo desconocido, ¿no? Vamos encontrando nuevas situaciones que nos permitan desafiar, ¿no? Encontrar una alternativa de solución y este tipo de estrategias a nuestros jóvenes estudiantes pues les gusta, ¿no? Y lo que nosotros tendríamos que tener como maestros, como formadores, tendría que ser buscar estrategias que permitan este tipo de desafíos, ¿no? Problematizar situaciones para que ellos, tanto apoyados en Internet, en textos, puedan buscar algunas alternativas y adecuarlas a lo que se pretende lograr, ¿no? Otro, el proceso permanente de desaprendizaje y reaprendizaje, ¿no? Esto en el nuevo modelo hablan bastante, el desaprender, pese que es muy difícil, ¿no? Y lo digo yo de la manera más honesta. Nos dicen, cambien esta forma y aprendan esta nueva forma. Los que hemos sido formados de manera muy rústica, de verdad que se nos queda grabado, ¿no? O sea, antes ese dicho famoso, la letra entra con sangre, ¿no? O a través de la metodología LPT, lengua, pizarra y tiza, ¿no?
tuve la oportunidad de escribir en en la pizarra que hacíamos con carbón nosotros mismos como maestros y con tiza de colorcito y la blanca para hacer la parte teórica, ¿no? Mire, a veces eso cuesta olvidar, no es fácil un desaprendizaje, ¿no? Para luego ir a un reaprendizaje. Pero creo que si nos motivamos, si hay interés por lograr algo, seguramente vamos a llegar a esto, ¿no? Entonces, eso como docentes debemos tener bien claro que no es un proceso tan fácil y lo mismo seguramente va a ocurrir en nuestros estudiantes, ¿no? No es fácil hacer olvidar de situaciones que han vivido. Peor si han sido sufrimientos, han sido desmotivaciones, ¿no? Que les ha dejado calado en la vida y a nosotros también por situaciones profesionales muchas veces se tiene problema. ¿Qué profesional no tiene problema, ¿no? Pero habría que saberlas encarar de una manera pertinente que nos permita seguir aprendiendo, que nos permita seguir desarrollándonos como profesionales y eso está en nuestras manos, ¿no? Entonces, de esta manera, la complejidad y la transdisciplinariedad del conocimiento tiene que ver con las relaciones cognitivas, tiene que ver con el tiempo, con el espacio mental del sujeto, con el aprendizaje, con la investigación y la última parte que decíamos, ¿no? El desaprendizaje y reaprendizaje. Eh, Quisiera detener un poquito acá cuando habla de investigación. Creo que los demás aspectos hemos nomás nombrado y descrito. Cuando hablamos de investigación, generalmente damos tarea a nuestros jóvenes estudiantes indicando algún, algún hecho relacionado con un contenido, por ejemplo. Ya me van a investigar quién descubrió América, por decir la clásica, ¿no? Y los jóvenes hoy se van directamente a Google, a San Google, ¿no? Entonces le dicen, preguntan y lo copian, ¿no? Hacen un copiado directo. Tal vez eso habría que mm, ir recomendando para que ellos mismos sean los que también sepan valorar la infinidad de teorías de trabajos que hay con relación a un determinado trabajo, ¿no? Entonces, como maestros seguramente tendríamos que dar algunas sugerencias de cómo un poquito tener cuidado en sacar información y hacer que sea la más pertinente. Por ejemplo, ¿no? Que saquen de tres y que comparen si son las mismas fechas, los mismos acontecimientos o hay una dispersión en la información, ¿no? Un autor o en una parte, en una página dice otra cuestión y en otro dice otro. Entonces, les enseñaremos también a hacer investigaciones que le permitan a ellos, desde muy pequeños, empezar a valorar cuál es la información más pertinente. Entonces, creo que en esa parte tendríamos que ir trabajando desde ya desde los cuarto, quinto años, ¿no? Otro aspecto importante en cuanto a investigación, hoy, por ejemplo, se tenía una concepción muy tácita, muy cerrada, en cuanto a que, por una parte, es una forma de investigación cuanti y otra forma de investigación cualitativa para nosotros como maestros, ¿no? Creo que en los últimos tiempos está saliendo una tercera opción que muchos seguramente lo conocen, ¿no? Este enfoque mixto. Entonces, este enfoque mixto, los anteriores, los clásicos, por ejemplo, tanto el enfoque cuantitativo y cualitativo, decían, ¿no? Y seguramente ustedes lo han leído, que no pueden mezclarse, es como agua y aceite, decían, ¿no? Eh, Quisiera detenerme un poquito a esto para que muchos seguramente van a hacer sus investigaciones en la actualidad y aprovechemos este espacio. Entonces, hoy se está dando importancia más a las investigaciones mixtas, pero pareciera ser contradictorio, ¿no? ¿Qué dicen los autores que proponen este tipo de trabajos investigativos? Dicen, si es cierto que lo cuantitativo es más cuestiones tácitas, cerradas, las cualitativas pueden ir a complementar esta información que son de datos generalmente, ¿no?
En la cuantitativa generalmente se aplican cuestionarios que son fáciles de vaciar, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener diferentes aplicaciones, programas que nos pueden ayudar bastante en eso. Lo que tenemos un poco de dificultad es en la interpretación, en el vaciado de las respuestas de los instrumentos cualitativos, pero últimamente también están saliendo, ¿no? Entonces, creo que ustedes cuando van a concluir los estudios de esta maestría pueden indagar un poco porque hemos visto que se complementan, ¿no? Nosotros estamos teniendo la suerte de hacer un estudio y estamos aplicando esto y de verdad que nos parece muy interesante. Tendríamos que entonces resignificar, no tenerlos como enemigo a estas dos formas de hacer investigación, sino más al contrario, trabajar con esta interdisciplinariedad que se complemente, que se ayuden, ¿no? Porque queremos eso, tener datos por una parte cuanti y por otra quali, que vaya reforzando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la postura del investigador. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿No? ¿Cómo quiero investigar? No quiero simplemente una encuesta cerrada que me dé datos o quiero una entrevista abierta que me permita conocer cuestiones más profundas. Entonces, como una sugerencia, quiero dejarles que el enfoque mixto últimamente está teniendo mucha importancia, puesto que trabaja con lo cuanti y con lo quali. Y nos parece interesante, ¿no? Que a los datos se vaya apoyando con lo que se ha trabajado, con lo que se ha recogido en la aplicación de instrumentos abiertos, en este caso la entrevista. Entonces, la comprensión del concepto de transdisciplinariedad vamos a entender que surge en los años 60, ¿no? Con la cibernética y ciencia de sistemas, ¿no? Cuando empiezan a comprender, a hacer lo que hoy estamos llamando las TIC, ¿no? O sea, dar importancia a aspectos del avance tecnológico, ¿no? Entendemos también como una nueva metodología de abordaje, entendimiento y manejo de situaciones multifacéticas, ¿no? Decíamos que no simplemente hoy nos basta comprender un determinado área, sino cómo relacionamos en el modelo nuestro con otro campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que como docentes tenemos que tener la capacidad de poder comprender cuán favorable sería trabajar bajo este enfoque, ¿no? En el ámbito educativo, para desarrollar un currículo flexible, complejo y transdisciplinar, ¿no? O sea, una planificación no es una cuestión cerrada, ¿no? Siempre es una cuestión flexible que nos permita acomodar pertinentemente a lo que queremos lograr, ¿no? El fin en sí, lo que nosotros como maestros, como docentes, es formar, ¿no? A los estudiantes, a los futuros ciudadanos que les permita vivir en mejores condiciones, ¿no? Que sepan enfrentar. Entonces, este enfoque transdisciplinario nos va a permitir lograr eso lo que buscamos, ¿no? Si trabajamos de forma pertinente. Aquí un poquito desglosamos lo que quiere decir transdisciplinariedad, trans a través, ¿no? De las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. O sea, no simplemente se cierra lo que decíamos antes a una cuestión, a un área determinada, ¿no? Entonces, es la comprensión del mundo, ¿no? Del mundo presente, unidad del conocimiento, o sea, cómo nosotros podemos comprender diferentes aspectos centrados en una situación de la misma vivencia real, ¿no? La basura, por ejemplo, no simplemente es desecho, sino cómo se consume, cómo se bota, cómo se selecciona, cómo se clasifica, ¿no? ¿Dónde se va a enterrar esa basura? O sea, miren, a partir de la realidad podemos nosotros problematizar y hacer que fácilmente este tipo de enfoques nos permitan trabajar de manera transdisciplinar. Entonces, ¿cómo entendemos el acto didáctico complejo, transdisciplinar e investigativo?
Cuando hablamos de interrelación transdisciplinar, vamos a esto trabajar en los actores del proceso de aprendizaje y enseñanza, o sea, en la relación con nuestros estudiantes, ¿no? Por eso que hay dos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? El contexto intrínseco y el contexto extrínseco. Intrínseco, lo que ocurre al interior, y lo que fuera de estos procesos generalmente que desarrollamos en las aulas, ¿no? Ahí están diferentes elementos que nosotros trabajamos, ¿no? La visión científica y pedagógica, por ejemplo, la investigación que trabajamos, ¿no? La visión trans, la metacognición, ¿no? Cuando hablamos de metacognición, por ejemplo, nosotros, ¿cómo estamos permitiendo a los estudiantes que se pregunten, ¿no? ¿Cómo puedo aprender este contenido? ¿Cómo me gustaría aprender mejor? ¿No? Si estoy aprendiendo bien, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Qué apoyo necesita? Entonces, la metacognición, como docentes, debemos tener muy en cuenta porque nos va a permitir apoyar, ¿no? Dar otras alternativas, otras actividades que les permitan a los estudiantes copiar, ¿no? Tiempo y espacio, ¿no? Las planificaciones están bien dosificadas, cómo trabajamos esos aspectos. Otro aspecto es el diálogo comunicativo, ¿no? La forma que estoy encarando este proceso de aprendizaje de un determinado contenido está pertinente, me está faltando, ¿no? Y la complejidad educativa, ¿no? También cómo son mis estudiantes, ¿no? ¿Qué cuestiones no estoy comprendiendo, ¿no? Es un mundo tan complejo, nuestros estudiantes, que a veces no los llegamos a conocer de verdad, ¿no? Por cuestiones de tiempo generalmente, ¿no? No tenemos la oportunidad de hacer que conversemos con nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Eh, por otra parte, incertidumbre, ¿no? Apoyado a lo anterior, ¿por qué tienes actitud, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente tiene padres separados o trabaja el joven y está más preocupado en el trabajo que en los procesos de aprendizaje. Y eso hemos visto en la normal, por ejemplo. Yo tenía estudiantes de 32 estudiantes, 20 trabajaban. No sé, estuve con un grupo de estudiantes que estaba y de verdad más preocupado que en el trabajo que a veces se les contara, ¿no? A veces son cuestiones determinantes que nos permita y nos ayuda a comprender y eh, también racionalizar o calcular o hacer que los tiempos sea aprovechada de la mejor forma, ¿no? Entonces, estos aspectos que estamos describiendo tienen que ver mucho con esta complejidad que estamos hablando, ¿no? Porque nosotros trabajamos con sujetos que reaccionan, con sujetos que tienen sus vivencias, sus problemas. Entonces, si no los entendemos, por supuesto, los procesos de aprendizaje, de formación, no van a tener buen puerto, ¿no? Si no los entendemos y vemos nuestra comodidad, peor todavía, vamos a tener esas dificultades, ¿no? Por otra parte, el sistema de evaluación, por ejemplo, es un aspecto muy importante, ¿no? Ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de observar donde en una gráfica de eso, donde dice el maestro, y a todos los que me suban al árbol, más o menos va por ahí, ¿no? Los que suban al árbol van a tener una buena calificación. ¿Y quiénes son sus estudiantes? Son un pez, una víbora, no sé si es una oveja, un elefante, ¿no ve? Entonces, a veces los medimos de esa forma. Mire, cuando hemos hablado de didáctica, hemos hecho referencias a esos elementos que tienen que ver mucho en la formación. Si nosotros los vamos a evaluar de esa forma, por supuesto los resultados no van a ser buenos. Entonces, es tarea nuestra de poder indagar, ¿no? Formas evaluativas que puedan desarrollar y que nos permitan de verdad valorar lo que se ha enseñado y lo que han aprendido nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, como docentes, tenemos ese desafío
para de verdad valorar lo que han aprendido, pero no solo de una sola forma, sino diversificando estrategias que les permitan seguir apoyándoles, seguir orientando o en algún momento también hacer un reforzamiento, ¿no? Y por supuesto tienen que ver ahí los contenidos, los objetivos, ¿no? Hemos dicho la gradualidad, la complejidad de los contenidos, ¿no? De lo conocido a lo más abstracto, ¿no? Y eso está bien prescrito, detallado, si podríamos decir, en los planes y programas. Ahí lo tenemos eso, ¿no? Eh, También podemos decir que eh, lo transdisciplinariedad en esta parte, lo que tiene que ver con la relación con otros campos en el ejemplo que estamos dando, tiene que ver a partir de un trabajo interdisciplinar, o sea, con las demás disciplinas, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, como profesionales, trabajamos en relación con nuestros beneficiarios. ¿Y quiénes son los beneficiarios del sistema educativo? Son nuestros estudiantes. Entonces, ¿quién nos va a permitir todo este trabajo que es un poco grande y muchas veces que no se da de esa forma, ¿no? Va a dar solución a problemas de este mundo real que los estudiantes viven diariamente, ¿no? Sí es cierto que no puede dar solución total, pero van a tener una comprensión mejor de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo y cómo ellos también en el futuro o en la actualidad pueden encarar, ¿no? Son aspectos que nosotros como maestros debemos orientar de una manera pertinente, ¿no? En síntesis, dice, inter en primer lugar vamos a cerrar indicando que son relaciones que se presentan al interior del contenido de una disciplina, ¿no? Son relaciones que se presentan entre contenido, método, objeto, ¿no? O sea, es más en el caso del modelo sociocomunitario productivo en una área, ¿no? En el campo, vida, tierra y territorio, en sus áreas de conocimiento, ¿no? Mientras que lo trans hace referencia que no existe fronteras entre disciplinas, ¿no? O sea, toma en cuenta, se apoya, ¿no? En el ejemplo que estamos llevando sería, se apoya en otros campos, ¿no? Por eso dice, va más allá de toda disciplina, trasciende, ¿no? O sea, rompe esas fronteras que están diseñadas, por ejemplo, en el caso del modelo, en los campos de saberes, ¿no? Con eso estaríamos finalizando esta parte que tiene que ver cómo trabajar, cómo encarar este tipo de enfoques que nosotros como docentes, como maestros, podemos aplicar y nos puede permitir trabajar de una manera más pertinente y que nuestros estudiantes sean los beneficiarios de esta forma de que nosotros como profesionales podemos encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A ver, vamos a abrir algunos comentarios, algunas complementaciones, sugerencias que quisieran realizar. Adelante, por favor. A ver, ¿quiénes están en sala? Andrea Díaz, Fernando Martínez, no están. Nieves, Sí, buenas noches, Lisen. adelante, por favor. Em, Aquí entonces estaríamos hablando casi de un enfoque, como decían con las reformas, ¿no? De un enfoque holístico, Integral holístico, ¿no? Lo que integrador sería holístico. nuestro modelo, ¿no? Sí, a eso más que todo nos estaríamos refiriendo al hablar de inter y transdisciplinariedad, ¿verdad? Sí.
Claro, cuando vamos a trabajar eso, solamente que en la actualidad, por ejemplo, en los PDCs estamos inclusive planificando por áreas, ¿verdad? ¿Usted en Ujú. qué nivel trabaja? Ahorita estoy con educación superior en un instituto técnico. Ah, ya. Ahí es Ujú. netamente disciplinar seguramente, ¿verdad? Sí, disciplinario, Sí. claro, pero por ejemplo, en el área infantil en el cual yo doy las asignaturas, también entra esto lo de la transdisciplinariedad, porque como usted bien dice, está en boga ahorita lo que es la neurodesarrollo, ¿sale? Eh, Y entonces ahí entraría también ya saliendo un poco de las áreas que yo brindo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en metodología infantil, pero también iría ya relacionado también con esto de neurodidáctica, por ejemplo, ¿no? Que también es como una, como usted bien dice, ya estaba más allá y trasciende de todo esto, ya estaríamos hablando de una transdisciplinariedad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ujú, Sí, es sí. importante tomar en cuenta ese análisis que hacemos muchas veces de los programas, tanto en forma Ujú. horizontal como vertical, ¿no? O sea, ¿qué están llevando los otros docentes? ¿Qué están aprendiendo nuestros jóvenes estudiantes? Y poder, qué sé yo, apoyarnos en un ejemplo, fortalecer, hacer que no simplemente se hable todo lo que es nuestro, nuestra asignatura, sino también apoyarnos en aspectos que están llevando en las demás asignaturas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Liz. Gracias. ¿Algún otro participante que está participando, por favor? A ver, vamos a ver. ¿Qué participantes tenemos? A ver, vamos a ver acá. Em, Zulma. No es Zulma. ¿Qué más está acá? Telma. Muy bien, muy bien. Entonces, como siempre se ha acostumbrado en el programa, vamos a dejar grabado todo lo que hemos hablado para que sus compañeros y ustedes también puedan reforzar en algún momento y tener una comprensión, ¿no? Seguramente los administradores van a subir esta grabación de esta sesión. Por supuesto, las diapositivas también van a estar dispuestos para que ustedes puedan ampliar, indagar más y estar con los autores que cada uno de estos aspectos comentan y ustedes puedan profundizar, ¿no? Muchas gracias por la atención. De verdad que es lindo trabajar con personal que quiera superarse, que quiera conocer más y en este mundo que va desafiándonos en la adquisición de nuevos conocimientos, cada día salen nuevas cosas y ustedes, pues como maestros, debemos estar por lo menos pertinentemente preparados, conocer eh, los aspectos, los enfoques que están saliendo y poder aplicarlos en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Entonces, recordarles simplemente que ya está el foro 1 y además el trabajo que van a realizar, la cual será valorado de acuerdo a lo que eh, trabajan en esta maestría, ¿no? Entonces, mañana les vamos a dar a conocer la próxima sesión. Voy a coordinar con los administradores y la próxima ya nos vamos a meter de lleno a lo que tiene que ver con formación docente y acreditación, ¿no? Vamos a tocar esos puntos como las maestrías en educación superior, vamos a ver esos aspectos que nos van a permitir reflexionar también cómo están los procesos de formación en Bolivia y en América Latina, ¿no? Y vamos a también tener la oportunidad también de ver lo que tiene que ver con la acreditación de las instituciones, ¿no? Entonces, con esto estaríamos cerrando. Muchas gracias. Les invito a seguir sacrificándonos un poquito, quitándonos
algunas cuestiones, ¿no? Y eso es la vida, ¿no? Si quieres lograr algo, tienes que sacrificar algo. Y en el futuro espero que sean ustedes las autoridades que reemplacen los puestos que estamos tal vez teniendo en la actualidad, ¿no? Nosotros ya vamos a pasar a la parte pasiva ya, ¿no? Entonces yo les deseo lo mejor, sigan con ese interés y será de acuerdo a la planificación que nos digan los administradores, los daremos a conocer, nos estaremos encontrando en esa oportunidad. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Buenas noches, licenciado.